Y vamos a entrar en el estudio de hoy. Segundo libro de Samuel en el capítulo 9. Segundo libro de Samuel en el capítulo 9. Así es que saquen su Biblia, saquen su iPad, saquen su iPad, saquen su teléfono, lo que sea en el que traigan su Biblia y ábranla al segundo libro de Samuel capítulo 9. Y yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das ahora de abrir tu palabra. Enséñanos, Señor, lo que tienes para nosotros en ella esta tarde, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Aquí comenzamos una nueva sección, ¿sí? Va a haber un cambio aquí, va a haber un cambio bastante rápido, podríamos decir que hasta brusco, ¿verdad? Porque en el capítulo anterior vimos un resumen de todos los logros de David, pero en su mayoría fueron logros que se llevaron a cabo fuera de las fronteras de Israel. Fue afuera de las fronteras de Israel, peleando y conquistando a sus enemigos, sometiéndolos, haciéndolos tributarios del reino de Israel. Todo fue afuera de sus fronteras. Pero aquí va a cambiar el énfasis a ver asuntos internos del pueblo de Israel, del reino de Israel. Y específicamente vamos a ver cosas que pasan dentro de la casa de David. Y vamos a ver cómo estas cosas que pasan dentro de la casa de David van a afectar a todo el reino. Van a afectar a todo el reino de una manera o de otra. Van a afectar a su familia primeramente, pero van a afectar al reino también. A menudo pensamos que la vida familiar de un líder, la vida que lleva en su casa, no afecta en nada su liderazgo, ¿verdad? Digo, tenemos las cosas que están pasando en la política ahorita, ¿verdad? Y cuántas cosas se están señalando acerca de que este candidato es o este candidato fue en un tiempo pasado, o cómo se comporta bajo ciertas circunstancias, etcétera, etcétera. Y todo el mundo trata de alguna manera de excusar lo que la persona hizo anteriormente o está haciendo, diciendo, bueno, pues lo estoy eligiendo, por ejemplo, en el caso del presidente Trump, decía mucha gente, lo estamos eligiendo para que sea el comandante en jefe de los ejércitos de Estados Unidos, ¿verdad? No lo estamos eligiendo para que sea pastor en jefe. Pero podemos ver cómo su vida pasada de alguna manera ha afectado su gobierno y ha afectado la forma en la que mucha gente lo ve. Podemos ver el candidato del Partido Demócrata ahorita, ¿verdad? Cómo mucha gente está escudriñando lo que dijo y lo que hizo en su vida pasada, cómo copió manuscritos completos sin dar crédito a la gente que originalmente lo había escrito, cómo lo han acusado hasta de parecer un pederasta, se dice, o pedófilo, ¿verdad? Por cómo se acerca a las niñas o se acercaba a las niñas y las tocaba y les hablaba al oído, etcétera, etcétera. Todo eso afecta a la persona y eso afecta el liderazgo de la persona. Y a menudo, de nuevo, pensamos que la vida familiar de un líder no va a afectar su liderazgo, no va a afectar lo que va a hacer, pero la verdad es que sí lo afecta. Y vamos a ver que este es el caso en la vida de David. Ahora, algo que debemos de recordar aquí al comenzar este capítulo es que David ya ha sido establecido como rey. David fue establecido como rey después de que Saúl murió en una batalla contra los amalecitas. Una amalecita lo mató. Y ahora David ha sido puesto como rey de todo el pueblo de Israel. Y algo que sucedía en los tiempos antiguos cuando un rey era quitado de puesto del trono, era que los hijos del rey depuesto junto con la familia a veces buscaban al nuevo rey y su familia para matarlos, para volver a tomar el poder. Entonces lo que hacían los reyes recién llegados al trono era que buscaban a la familia del rey que acaba de ser depuesto y la matan a toda. Hijos, esposa, etcétera, etcétera. A toda la familia la mataban para precisamente que no fueran a venir a buscar venganza en contra de él. Pero debemos recordar también que David no era un rey como todos los demás reyes del mundo, ¿sí? David era un rey que, según se nos describe en diferentes partes de las Escrituras, era un hombre que era conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y era un rey de un sistema de gobierno que no era realmente una monarquía en el que el rey decide todo y hace todo porque a él se le antoja, sino que Israel siempre buscó ser lo que se llama una teocracia. Una teocracia que es una nación bajo la guianza, dirección de Dios. La única razón por la que tenían rey fue porque el pueblo de Israel quiso tener rey.
Pero el propósito de Dios nunca fue que tuvieran rey. Él quería ser su rey. Él quería ser quien los dirigiera. Él quería ser el que saliera delante de ellos en sus batallas, en sus problemas. Y Él quería ser el que los sacara del atolladero. Pero ellos pidieron rey. Y la única forma de tener rey es de buscarlo entre los humanos. Y todo ser humano, no importa qué tan perfecto se vea, no importa qué tan santo se vea, no importa qué tan bueno parezca, todo ser humano es imperfecto, tiene defectos. Y la verdad de las cosas es que es perverso por dentro. Es perverso, especialmente si Dios no está en su corazón. Y David no se quedó atrás, como vamos a ver y hemos visto hasta ahorita algunas partes de la vida de David. Entonces David no era como todos los demás reyes. David era un hombre que en muchas ocasiones se sometía a Dios, ¿sí? Y aquí en este pasaje que vamos a leer hoy, en el capítulo 9, David, bueno, Dios más bien, nos va a mostrar una vez más la personalidad de un hombre que tiene el mismo corazón de Dios. Porque aquí en este capítulo 9 vamos a ver una imagen, ¿sí? En lo que David hace aquí por uno de los hijos de Jonatán, vamos a ver una imagen de lo que el Señor hizo por nosotros en Jesucristo. Entonces, noten ahí en el versículo 1 del capítulo 9 del segundo libro de Samuel, dice: un día David preguntó, ¿queda todavía alguno de los descendientes de Saúl en memoria? Perdón, voy a volver a comenzar. ¿Queda todavía alguno de los descendientes de Saúl? En memoria de mi amigo Jonatán, quiero darle muestras de mi bondad. Ahora quiero que piensen aquí, el pacto que había hecho David, ¿fue con Saúl o con Jonatán? Fue con Jonatán, ¿verdad? Pero David está diciendo, hay alguien de los descendientes de Saúl. Se va hasta Saúl, no solamente Jonatán, que fue su amigo, no solamente de Jonatán, que lo defendió, sino se va hasta abarcar a Saúl, que fue su enemigo, que quiso matarlo, que por 15 años anduvo buscándolo para matarlo, buscándolo para acabar con él, porque tenía miedo de que David se fuera a quedar con el trono, que Saúl ya sabía que eso era lo que iba a pasar. Entonces aquí David, una vez que ya ha establecido su reino, una de las cosas que quiso hacer primero, como vimos en el capítulo 7, fue construir un templo para el Señor, lo cual no pudo hacer. Y ahora aquí vemos a David con un corazón que busca también en su posición de rey bendecir a los demás y en especial algún descendiente de Saúl que aún viviera. Y esto es algo que pudiéramos decir, wow, en el Antiguo Testamento se practicaban este tipo de cosas. Sí, porque ese era el corazón de Dios. El corazón de Dios era que su pueblo fuera bondadoso, el corazón de Dios era que su pueblo lo diera a conocer a Él, no por medio de la ley, sino por medio de su bondad y de su gracia y de su misericordia. Sí, que era lo mismo que Dios en realidad les había mostrado a los israelitas. Los escogió por ninguna razón en especial, no eran el pueblo más grande o más fuerte. Sí, escogió a Abraham nada más porque él quiso escogerlo y le mostró su gracia, sí, y le mostró su compasión. Sí, los libró de Egipto no porque se lo merecieran, sino porque él le había hecho una promesa a Abraham de que la tierra que pisara se la iba a dar a él y a sus descendientes. Entonces, Dios es un Dios que cumple promesas, ¿sí? Dios es un Dios que cumple promesas y debemos de recordar eso. Dios es Dios que cumple promesas. Nosotros como seres humanos somos muy malos para cumplir promesas, ¿no es cierto? Prometemos y luego nada, ¿verdad? Le prometemos a Dios, especialmente cuando estamos en aprietos, ¿verdad? Señor, te prometo que ya esto ya no, y aquello tampoco, y aquello. Y luego pasa la tempestad, pasa la prueba, y luego se nos olvida la promesa, ¿verdad? Pero Dios cumple sus promesas. Y por eso escogió a Abraham, y por eso escogió a Jacob, y así sucesivamente, hasta que llegamos a David, y luego finalmente hasta nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios es un Dios bueno, ¿sí? Y este principio de ayudar a los necesitados, de ayudar a los menesterosos, de ayudar a los que necesitan ayuda, es un concepto que el Nuevo Testamento nos enseña claramente en muchísimos pasajes del Nuevo Testamento, ¿sí? Se nos enseña claramente que eso es lo que debemos hacer. Por ejemplo, Pablo les escribe a los filipenses. Pablo les escribe a los filipenses en el capítulo 2 de Filipenses, en los versículos 3 y 4, y les dice: no hagan nada por contienda, por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad
y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Entonces quiere decir que si vamos a seguir ese principio, nosotros vamos a buscar el interés de todos nuestros hermanos antes de buscar nuestro interés, ¿verdad? Vamos a buscar servirles a ellos antes de buscar que ellos nos sirvan a nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que Dios hizo con nosotros en su Hijo Jesucristo, y eso es lo que David está buscando hacer aquí. David hizo esto porque recordaba, ¿sí? ¿Sí? Porque recordaba el pacto que había hecho con su amigo Jonatán. ¿Sí? Sus acciones no solo estaban basadas en emociones, no solo estaban basadas en querer hacer algo bueno para hacerse sentir bien él mismo, que a menudo es lo que pasa. Cuando hay gente que le gusta hacer cosas buenas, pero le gusta hacer cosas buenas para hacerse sentir a sí mismo bueno, como que está haciendo algo bueno, no lo está haciendo con todo el corazón, no lo está haciendo porque sabe que Dios se lo pide, no lo está haciendo porque viene por naturaleza, lo está haciendo porque quiere hacerse sentir bien a sí mismo. Y David aquí no está haciendo esto más que porque le había hecho una promesa, había hecho un pacto con Jonatán y ahora anda buscando la forma de cumplir ese pacto. Pacto lo hizo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, los versículos 14 y 15, en donde Jonatán le dice: espero que siempre te muestres misericordioso con mi familia, y cuando el Señor haya eliminado a cada uno de tus enemigos, no permitas que el nombre de tu amigo Jonatán sea borrado de tu casa. Así fue como Jonatán hizo pacto con David y añadió: que el Señor tome venganza de tus enemigos. Entonces David estaba buscando cumplir con la promesa que le había hecho a su gran amigo Jonatán. Y va a ir más allá de la promesa. Porque la promesa fue no matar a sus descendientes. Pero vamos a ver que David hizo mucho más que perdonarle la vida a este descendiente de Jonatán. ¿Sí? Y aquí vemos ese paralelo con el Señor Jesucristo también. Sí, aquí vemos ese paralelo con el Señor Jesucristo también, porque el Señor Jesucristo vino, ¿sí? Y no solamente nos perdonó la vida y nos dio vida nueva en sí mismo, y nos dio una vida nueva para disfrutarla, sino que vino y nos dio la promesa de vida eterna en el cielo con Él. Fue mucho más allá de lo que debía haber ido. Versículo 2 sigue diciendo: entonces llamaron a Sibá, que había sido siervo de la familia de Saúl, para que se presentara ante el rey David. Y cuando Sibá se presentó ante el rey David, éste le preguntó: ¿así que tú eres Sibá? Y éste respondió: así es, para servirte. El rey preguntó: ¿queda algún descendiente de Saúl a quien yo pueda darle muestras de bondad en nombre del Señor? Sibá le respondió que aún quedaba un hijo de Jonatán, pero que estaba lisiado de ambos pies. Ahora este hijo de Jonatán se llama Mefiboset. Mefiboset, han oído el nombre Mefiboset antes, estoy seguro, ¿verdad? Este hijo de Jonatán entonces se llamaba Mefiboset. Sí, y este hijo de Jonatán tenía, como nos dice aquí, o como le está diciendo aquí el siervo Sibá a David, los pies lesionados. ¿Sí? Y leímos algo acerca de Mefiboset en 2 de Samuel 4:4, pero se acuerdan que les dije, no vamos a hablar mucho de él porque vamos a esperarnos a llegar al capítulo 9. Pues aquí estamos en el capítulo 9 y ahora estamos hablando de él. De nuevo, 2 de Samuel 4:4 nos da la historia en donde se nos dice ahí: Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado que se llamaba Mefiboset. Cuando llegó a Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto, Mefiboset tenía 5 años de edad. Su nodriza, llena de miedo, lo tomó y huyó con él. Pero en su huida el niño se le cayó y por eso quedó lisiado. Entonces la nodriza de Mefiboset, cuando escuchó que Saúl y Jonatán habían muerto, esperando que David y sus hombres, o los hombres de David, vinieran a buscar a todos los descendientes de Saúl, ¿sí? Agarra al niño de 5 años, sale huyendo con él, y en la corrida, ¿qué pasa? Mefiboset se cae y queda lisiado, ¿sí? Queda inválido. Sí, vamos a ver más adelante, queda inválido de hecho. Sí, se lastima los pies de tal manera que no puede hacer nada, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos notar aquí es que David es el que busca a Mefiboset. Busca un descendiente de Saúl.
Pero es David el que busca a Mefiboset. No es Mefiboset el que va a buscar a David para obtener algo de él. ¿Sí? No es Mefiboset que está en la casa de Sibá y le dice, oye Sibá, ¿sabes qué? David ya ha sido establecido como rey y nosotros somos descendientes, yo soy descendiente de Jonatán y quizás vaya a tener piedad de mí. Así es que, ¿por qué no vamos y nos presentamos delante de él y le pedimos que tenga misericordia? No es así. David, el rey, sin que Mefiboset, el lisiado, pidiera nada, fue y lo busca, va y lo busca a él. ¿De qué nos recuerda esto? ¿De qué nos recuerda? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo que vino a buscarnos a nosotros. Nosotros no lo andábamos buscando. Nosotros no andábamos buscando algo que nos llevara a conocer a Dios más profundamente, que nos llevara a asegurarnos de que nuestro pecado ha sido perdonado. Y si alguna vez buscamos algo que nos asegurara de que nuestro pecado iba a ser perdonado, lo buscábamos por medio de nuestras buenas obras. Lo buscábamos tratando de hacer cosas buenas que contrarrestaran las cosas malas que habíamos hecho para que Dios tuviera misericordia de nosotros. Como para decirle, mira Dios, yo sé que te he ofendido en muchas ocasiones, pero mira todo lo bueno que estoy haciendo. Así es que por todo lo bueno que estoy haciendo, tú debes tener misericordia conmigo. No fue así, ¿verdad? El Señor envió a su Hijo Jesucristo a buscarnos, ¿sí? El Señor Jesucristo mismo dijo que Él había venido a buscar ¿qué? Lo que estaba perdido. ¿Y quiénes estábamos perdidos? Nosotros. Y nosotros no tuvimos que ir a Dios a pedir misericordia. Él vino a ofrecernos misericordia. ¿Sí? Y así está, esto es lo que nos está presentando aquí este pasaje. En David, Mefiboset no fue a buscar el favor de David. David buscó al lisiado, David buscó al enfermo, David buscó al perdido para bendecirlo, ¿verdad? Por la promesa que le había hecho al papá de Mefiboset. Versículo 4 dice, el rey le preguntó dónde estaba. Y Sibá le respondió que estaba en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Noten, le preguntó David en dónde estaba y Sibá, le respondió que estaba en Lodebar. Aquí tenemos otra cosa muy importante que debemos de reconocer nosotros. La palabra Lodebar significa literalmente sin pastos, ¿sí? Sin pastos. Podría también decirse que era un lugar desértico. O sea que no estaba, Mefiboset no estaba en un buen lugar. Estaba en un lugar desértico. Estaba en un lugar inútil. Estaba en un lugar infértil. Estaba en un lugar infructuoso. En donde no estaba dando ningún fruto, en donde no estaba haciendo nada bueno, en donde no estaba saliendo nada de él que dijéramos que valiera la pena. ¿De qué nos recuerda eso a nosotros de nuevo? Nos recuerda en la situación en la que nos encontrábamos nosotros, ¿verdad? Estábamos perdidos, estábamos en un lugar desértico, no nos encontrábamos en un buen lugar porque si en ese tiempo Dios nos hubiera llamado a su presencia, no nos hubiera ido muy bien, no éramos de ninguna utilidad para Dios, no estábamos dando ningún fruto que pudiéramos decir son frutos de arrepentimiento o algo, ¿sí? Simplemente estábamos existiendo, lisiados y desechados como estábamos por el mundo. El hecho de que David solo pudo enterarse de que había un descendiente de Saúl que aún seguía con vida y solo podía enterarse de dónde estaba a través de este siervo llamado Sibá, ¿sí? Significa que Mefiboset estaba ¿qué? Escondido, estaba escondiéndose. No quería que nadie lo descubriera, no quería que nadie lo encontrara. ¿Por qué? Por el temor de que el rey lo fuera a matar. Yo no sé ustedes, pero yo me escondí mucho tiempo de Dios cuando andaba en el mundo. Dios me ponía a todo tipo de personas para que me hablaran de su amor. Y yo nací en un hogar cristiano, ¿ok? Mi papá era pastor, mi abuelo era pastor, todos mis primos son pastores, excepto uno. Sí, excepto uno. Sí, todos los hermanos de mi papá, pastores. Y yo fui la oveja negra de la familia. Y Dios me ponía tantas personas enfrente, Dios me ponía amigos, sí, que me salían que eran cristianos. Y Dios puso a mi tío, un hermano de mi papá, para que decidió ir por mi hermano y por mí todos los domingos para llevarnos a la iglesia y darnos la oportunidad de conocer a Dios.
¿sí? Dios puso tantas personas delante de mí para que yo tuviera que de alguna manera volverme a Él. Pero yo me escondía de Dios cada vez. ¿Sí? Cada vez que algún amigo me hablaba de Dios, sí, ya sé, crecí en un hogar cristiano, ya sé lo que dice la Biblia, ya sé lo que... Sí, trataba de quitármelos de encima. ¿Por qué? Porque me gustaba el pecado en el que andaba. ¿Sí? Y me escondía de Dios. Me acuerdo mi mamá, pobrecita. No sé si vaya a ver esto, pero me acuerdo, mamá, ¿ok? Si lo estás viendo, me acuerdo. Me acuerdo cuando era joven, ¿sí? Que no hace mucho tiempo, que era joven. Me acuerdo que no se rían, ¿por qué siempre se rían cuando digo algo así? Ya, se me nota, ¿qué onda? Me acuerdo cuando era chavalo, pues, ¿ok? Me acuerdo que mi mamá me decía, mira, Carlos Manuel, vamos a la iglesia, hay tanta muchacha bonita. Hay tanta muchacha que te van a gustar, en serio, mira, está fulana de tal, y está la hija del hermano fulano, y está sutana, hija del hermano sutano, y mira vamos, hombre, ahí vas a encontrar una buena muchacha. El problema es que yo no quería una buena muchacha, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Entonces me escondía, trataba de sacarle la vuelta, trataba de no hacer. Entonces Mefiboset también estaba escondido. ¿Por qué? Porque sentía temor por su vida. Sentía temor por su vida. Entonces lisiado, ¿sí? En un lugar no muy bueno y escondido. Es la situación del pecador. Esa es la situación del pecador. El pecador no perdonado, el pecador que no se ha arrepentido ya y ha doblado la rodilla delante de Jesús. Esa es la situación en la que se encuentra. Está lisiado. Su corazón está lisiado, su vida está lisiada. ¿Sí? Está lisiado. Él no está en un buen lugar porque su vida no está dando ningún fruto, no está haciendo, y no estoy diciendo que todos no están dando provecho, están dando algo de provecho para el mundo, pero nada que tenga que ver con la eternidad quizás. ¿Sí? Y andan escondiéndose de Dios, y cuando alguien les quiere hablar de Dios, no, cállate, no quiero saber nada de eso. Ya sé, ya lo escuché todo, ya leí la Biblia de pasta a pasta, que nunca es cierto, pero ya leí la Biblia de pasta a pasta, ya sé todo lo que dice y es un montón de mentiras. Ahí es en donde se encontraba Mefiboset, ahí es donde nos encontrábamos nosotros. Hasta allá fue el rey David a buscar a Mefiboset, hasta allá fue nuestro rey Jesús a buscarnos a nosotros también. Versículo 5 dice, entonces David ordenó que fueran por él y lo llevaron de la casa de Maquir a su presencia. Noten, Mefiboset debió haber estado aterrorizado cuando los mensajeros de David tocaron a su puerta y le ordenaron que los acompañara a ver al rey. Sí, en su mente, me imagino que anticipaba el día que David hiciera lo mismo que los otros reyes hacían y masacrara a todos los descendientes de su rival, que había sido el abuelo de Mefiboset. ¿Sí? Como hijo de Jonatán, él podría haber reclamado su derecho de ser el sucesor de Saúl una vez que Saúl y Jonatán murieron, pero de nuevo estaba lisiado. No podía hacer nada por sí mismo. Estaba completamente incapacitado. Versículo 6, cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante el rey David, se inclinó con mucha reverencia. Y entonces el rey le preguntó, ¿así que tú eres Mefiboset? Y éste contestó, aquí me tienes, para servirte. Cuando Mefiboset llega ante la presencia del rey, se postra lleno de temor, se pone al servicio de David. ¿Sí? Ahora, hasta este punto David y Mefiboset nunca habían tenido una relación el uno con el otro. Y era porque Mefiboset lo había querido así. Él evitaba a David debido a sus temores infundados. Él evitaba a David. Así como yo evitaba acercarme a Cristo. Debido a mis temores infundados. ¿Sí? Porque este es el temor, yo no sé ustedes, pero este es el temor de un pecador como yo. No, si voy a la iglesia y me convierto, me van a decir que ya no puedo tomar. Me van a decir que ya no puedo ir y esta es la iglesia en la que yo crecí, ¿ok? No estoy diciendo que todas las iglesias sean igual, pero esto es algo de lo que me decían en la iglesia en la que me van a decir que no puedo ir al cine, ¿ok? Me van a decir que no puedo tener una novia que no sea de afuera de la iglesia. Me van a decir que me tengo que cortar el pelo, ¿verdad? Porque como ya les he dicho, traía el pelo yo hasta donde una vez tuve la cintura, ¿verdad? Porque me gustaba el pelo largo.
varias veces me tuve que ir de la casa porque yo sabía que si mi jefe llegaba y me encontraba dormido, me iba a trasquilar todo, ¿verdad? Pero empezaba a pensar en todo lo que se me iba a decir en la iglesia que ya no iba a poder hacer. Y eso es lo que el pecador más teme, ¿sabían ustedes? Que luego le vayan a decir en la iglesia, no puedes hacer esto, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer aquello, tienes que dejar de oír este tipo de música, tienes que dejar de tener este tipo de amigos, Eso es lo que nos pide Dios a nosotros cuando venimos a Él. No nos pide absolutamente nada. ¿Qué nos pide? Que nos arrepintamos y creamos. Él se encarga de lo demás. Él se encarga de lo demás. En Él lucha nuestras batallas. Él nos pone en situaciones en las que nos damos cuenta de las situaciones tan precarias en las que nos ponemos cuando practicamos las cosas que practicamos. Sí, pero tenemos la mala costumbre de decirle a la gente que para venir a Dios primero tiene que hacer esto, y luego tiene que hacer aquello, y luego tiene que hacer lo otro, y mientras no dejes esto, y mientras no dejes aquello, entonces no puedes acercarte a Dios. Oh my goodness, eso no se parece en nada a lo que la Biblia dice. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Ahora Dios te va a dar las armas para poder librar la batalla. Dios va a decir, escóndete en mí, yo voy a luchar por ti. Pero de ti va a depender si tú quieres tomar esa oferta o no la quieres tomar. Y eso lo único que va a mostrar, no es que Dios no haya cumplido su promesa. Eso lo único que va a mostrar es que tú no has aceptado lo que Dios te ofrece con todo abandono. Eso es lo que quiere decir. Entonces aquí David va a buscar a Mefiboset. Mefiboset se había estado escondiendo de él, no había querido tener ninguna relación con él. Mefiboset evitaba a David debido a los temores infundados que tenía. Y saben que el Señor Jesucristo nunca hizo temer a nadie. ¿Se dan cuenta de eso? Nunca hizo temer a nadie. Hasta los leprosos se le acercaban sin tener miedo de que los fuera a mandar al diablo. Todos los pecadores, las mujeres pecadoras, los hombres pecadores, todos se acercaban a él con confianza. Él les daba confianza a todo el mundo para que acercara a él. Y nosotros a menudo somos como los fariseos, que tratamos de hacer prosélitos. ¿Y se acuerdan lo que les dijo el Señor Jesucristo a los fariseos? Ustedes buscan hacer prosélitos en todos lugares y cuando los encuentran, ¿qué los hacen? Los hacen doblemente hijos del infierno que cuando los encontraron. ¿Por qué? Porque les imponían un montón de requisitos a las personas para que Dios los pudiera recibir y perdonar. Y eso no es lo que Dios hace. Y nosotros queremos ver a la gente transformada en lo que nosotros somos. Y no pueden ser transformados en lo que nosotros somos. Queremos que sean transformados en lo que Cristo es. Porque eso es lo mismo que a lo que nosotros queremos ser transformados. En versículo 7 dice, y David le dijo, no tengas miedo, que por el gran aprecio que tenía tu padre, voy a tratarte con mucha bondad. Voy también a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl, y desde hoy y desde hoy te vas a sentar a mi mesa. ¿Sí? Lo único que Mefiboset hubiera querido era que David no hiciera con él, lo único que Mefiboset hubiera querido que David no hiciera con él era matarlo. Pero vean todo lo que David está dispuesto a hacer por él, por el amor que tenía hacia Jonatán y por el pacto que había hecho con él. Le va a devolver las tierras que habían sido de su abuelo, que debió haber heredado. ¿Sí? Lo va a aceptar en su casa como si fuera su propio hijo. Y no solamente lo va a aceptar en su casa como si fuera su propio hijo, sino que de ese momento en adelante Mefiboset va a poder comer, sentarse a la mesa del rey. Y va a estar dispuesto a darle un lugar en su mesa. El rey, a un hombre lisiado, a un hombre que se había escondido de él, a un hombre que al parecer no quería tener nada que ver con él, que nunca lo buscó, que nunca le pidió nada, el rey va a darle el privilegio de sentarse a su mesa. ¿Saben que eso es lo que Jesucristo hace con nosotros también?
Él no tiene por qué invitarnos a su mesa. Sin embargo, nos invita a su mesa. Ahorita tienen en su mano, tienen ahí algo que tiene jugo y que tiene un pedacito de pan. Se le llama la cena del Señor. Y Él, una de las cosas que nos dejó para que hiciéramos, uno de los sacramentos que Él nos dejó para que hiciéramos fue que celebráramos la comunión. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que recordáramos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Que comiéramos el pan en memoria de lo que su cuerpo sufrió en la cruz. Que tomáramos el jugo en memoria de su sangre derramada por nosotros en la cruz. ¿Sí? Hace mucho más de lo que nosotros merecemos y hace mucho más de lo que nosotros nos imaginamos que iba a ser. Noten lo que hace Mefiboset, versículo 8. Mefiboset volvió a inclinarse ante el rey y le dijo, ¿pero quién soy yo? Este siervo tuyo no es más que un perro muerto. Reconoció, no merecía lo que se estaba haciendo por él. No merecía lo que David estaba ofreciéndole. Y creo yo que Dios no nos ve como perros muertos, ¿ok? Primero que todo, Dios no nos ve como perros muertos, ¿sí? Pero tenemos que recordar que nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados cuando el Señor nos encontró. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. Entonces, deberíamos de estar muertos, pero no lo estamos. Y lo único que deberíamos esperar cuando muramos y nos despidamos de esta tierra sería una condenación, pero no es lo que vamos a tener. Todos y cada uno de nosotros tenemos una invitación. ¿Saben para qué es la invitación? Para que todos estemos presentes en la cena de las bodas del Cordero un día. ¿Sí? Entonces no va a ser una mesa como la que vamos a poner ahorita con los elementos que tenemos. Va a ser una mesa en el cielo, en la que las bodas del Cordero, el Cordero inmolado, ¿sí? Va a celebrar la unión permanente con su esposa, que es ¿quién? Que consiste de quiénes. Oh my goodness. ¿Se dan cuenta, por favor? Se dan cuenta, si eso no los hace que su corazón se diga, Señor, pero qué bárbaro, sí, soy un perro muerto, pero aún así me has aceptado, aún así me has dado una nueva vida, aún así me has prometido el cielo. Mefiboset lo único que puede hacer al escuchar todo lo que el rey le está ofreciendo, todo lo que el rey le va a dar es inclinarse ante el rey. Mis hermanos, nosotros también debemos inclinarnos ante nuestro rey hoy. Y reconocer que lo que nos ha dado y lo que está por darnos es mucho más de lo que jamás nos imaginamos que íbamos a recibir. ¿Sí? Y no es por nada que nosotros hayamos hecho, sino por su gracia. ¿Sí? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie tenga nada que decir. Versículo 9 dice, entonces el rey llamó a Sibá, el siervo de Saúl, y dijo, hoy le he devuelto a tu hijo, al hijo de tu señor todas las posesiones de Saúl y de su familia. Tú y tus hijos y tus sirvientes se encargarán de labrar sus tierras y de almacenar los frutos, para que no le falte comida a Mefiboset, el hijo de tu señor, aunque él tiene un lugar en mi mesa y comerá conmigo. Sibá, que tenía 15 hijos y 20 sirvientes, le respondió al rey, yo cumpliré fielmente todo lo que mi señor el rey me ha dicho. Por su parte, el rey David reiteró que Mefiboset comería con él. Noten esto, por favor, como si fuera uno de sus hijos. Entonces no solamente le devuelven las tierras, sino que le asigna siervos que le ayuden en la labranza de las mismas. La gracia de David hacia Mefiboset es una imagen maravillosa de la gracia de Dios para con nosotros. Sin Cristo nosotros nos encontramos en un mal lugar. Nos encontramos en nuestro propio Lodebar. ¿Sí? Nos encontramos escondiéndonos de Dios. Nos encontramos pobres, débiles, cojos y temerosos antes de que nuestro Rey venga a buscarnos a nosotros.
nuestro pecado estábamos separados de nuestro Rey debido a la caída de Adán y de Eva en el huerto del Edén. Y nosotros estábamos lisiados por esa caída. Nosotros estábamos lisiados y todo mundo sin Dios está lisiado por esa caída. Sí, tenemos que tener mucho cuidado en no pensar que nosotros somos libres de pecado, porque si decimos que no tenemos pecado, ¿qué estamos diciendo? Que Dios es un mentiroso, porque Él dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, ¿qué vemos aquí de David para con Mefiboset? Vemos la bondad del rey, que basa en un pacto que hizo con el papá de Mefiboset. ¿Sí? La bondad de Dios viene para nosotros por medio del pacto que Jesús hizo con nosotros. ¿Por medio de qué? De su sangre. De su sangre. Jesús hizo un pacto con nosotros por medio de su sangre. Y creo que debemos de recibir la bondad de nuestro Rey con humildad. Amén. El Rey nos regresa lo que pedimos, lo que perdimos, perdón, cuando nos escondíamos de Él. El Rey nos regresa más de lo que perdimos cuando nos escondíamos de Él. Tenemos el privilegio de la provisión de sentarnos a la mesa del Rey. Somos recibidos como hijos a la mesa del Rey, con acceso al Rey y a la comunión con Él. Somos siervos del Rey. Porque a todos los que los recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Sí? Wow. Versículo 12 de segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, dice: Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de Sibá estaba al servicio de Mefiboset. Y como Mefiboset estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén, noten, y siempre comía a la mesa del rey. Siempre comía a la mesa del rey. ¿Sí? La honra del rey no quita inmediatamente de nuevo todas nuestras debilidades, toda nuestra cojera, pero nos da favor y nos da un estatus que sobrepasa nuestro dolor y que cambia la manera en la que pensamos de nosotros mismos. No nos da autoestima, ¿ok? No estoy hablando de autoestima, sino que nos ayuda a vernos desde una perspectiva correcta de lo que fuimos, pero también nos ayuda a vernos de cómo somos en Cristo. Y en Cristo somos hijos del Rey. Somos hijos del Rey. Y nosotros debemos de buscar hacer con otros lo mismo que el Señor hizo con nosotros. Debemos buscar a nuestros enemigos, debemos buscar bendecirlos. No hay ningún amén. Debemos buscar a nuestros enemigos y debemos buscar bendecirlos. Porque eso es lo que nos dice la palabra, ¿no es cierto? Si nuestro enemigo tiene hambre, si tiene sed, ok. ¿Quién tiene enemigos? Nadie va a levantar la mano, ¿verdad? Debemos también de buscar a los pobres, a los incapacitados, a los que se ocultan. ¿Para qué? Para bendecirlos. Siempre que tengamos la oportunidad debemos hacerlo. ¿Sí? Y si se nos da la oportunidad de servir, nuestros hermanos Jorge y Karina, ¿se acuerdan del lugar a donde van a Mexicali, el que enviaron muchos de ustedes donativos? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan cómo se llama? Mefiboset, por eso mismo. ¿Sí? Debemos también bendecir a otros cuando no lo merecen y bendecirlos aún más de lo que se merecen. Y eso sí está fea la cosa, ¿no? ¿Escucharon? Debemos buscar bendecir a otros cuando no lo merecen y bendecirlos aún más de lo que se merecen. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios hizo con nosotros. ¿Sí? Debemos también bendecir a otros por el bien de alguien más, porque sabemos que si los bendecimos a ellos, ellos van a ser bendición para otros. Y saben que es cierto. Es cierto, a veces nada más vemos lo horrendo del pecador, ¿verdad? No mereces que te ayude, no mereces que haga nada por ti, no mereces que te diga nada bueno.
nosotros sí merecíamos todo lo que Jesús hizo por nosotros. Debemos de pensar en eso. Y porque esa es la manera en la que vamos a dar a conocer su amor, su gracia y su misericordia, más que todo el conocimiento bíblico que pudiéramos tener. Si hacemos las cosas como Él la hizo. Y por último, debemos mostrar la misericordia de Dios que Dios nos mostró a nosotros. Debemos ser misericordiosos con la gente con la que no estamos de acuerdo, con la gente que hace, cuando dicen lo que dicen, hace que se nos pongan los pelos así desde el cuello de punta, así que nos dan, es como rasgar un pizarrón con las uñas así, pero ¿cómo puedes decir eso? ¿Pero qué nos da? Misericordia, misericordia, misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Sí, pastor, pero es que ya no lo aguanto. Misericordia. Sí, pastor, pero es que ya me la hicieron muchas veces. Misericordia. Sí, pastor, pero no es justo. No, no es justo. Tampoco fue justo que clavaran a Cristo en la cruz por mis pecados. Y dejó que lo clavara. Entonces, al recordar a Mefiboset, al recordar todo lo que el rey hizo por él en esta tarde, y al prepararnos para tomar los elementos de la comunión, vamos a meditar en eso, vamos a meditar en lo que Dios hizo por nosotros, en lo que Jesús hizo por nosotros, y vamos al estar cantando y preparándonos para participar de los elementos de la comunión, vamos delante de Dios y vamos a pedir perdón si necesitamos pedir perdón, vamos a pedir gracia si necesitamos pedir gracia, pero no pidamos nada más para nosotros, pidamos para todos aquellos a quienes Dios nos ha llamado a que les mostremos gracia. Y la próxima vez que nos encontremos con ellos, hay que mostrarles esa gracia. Lo merezcan o no. La deseen o no. Porque Cristo también murió por ellos. Amén. Vamos a orar.